Bien, bueno chicos, entonces vamos a continuar. Yo creo que ya está grabándose la clase, ¿no? Sí, ya está grabando la clase. Ok, entonces vamos a continuar. Nosotros estamos viendo sobre el movimiento parabólico, ¿sí? Habíamos dicho que el movimiento parabólico es el movimiento de una partícula, el que está compuesto por dos movimientos. En el eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y tiene movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? En síntesis habíamos dicho que si nosotros tenemos una partícula que se mueve de esta forma y queremos ubicar en un punto, podemos ubicar la posición que va a estar acompañada por un valor de X y por una altura Y. Y ese X se calcula como la velocidad inicial en X por el tiempo, sí, y que la velocidad inicial en X es al módulo por el coseno de teta. Mientras que en el eje Y, la aceleración en Y es negativa y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Sí, la velocidad en Y y la velocidad en X difieren. Y el Y que queremos calcular, que es una altura, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces nos permitía calcular la trayectoria, sí, la trayectoria de esta partícula, ¿no? En cual nos permitía calcular, perdón, la posición, la velocidad, por el momento, la posición, la velocidad de la partícula en cualquier punto de esa trayectoria. Ahora, más adelante nosotros vamos a analizar cómo alcanzar el máximo, cómo calcular el máximo alcance, cómo calcular la altura máxima. Todas esas son demostración de fórmulas, a lo cual yo pierdo mucho el tiempo demostrando fórmulas. Miren, esto nos tiramos 1 hora demostrando todo esto, ¿sí? Para llegar a esta síntesis. Entonces, a esas fórmulas nosotros las vamos a poner, por decirlo así nomás. Ahora, hay un caso particular de este movimiento parabólico, que es el movimiento semiparabólico. Entonces, ya vimos que el movimiento semiparabólico lo podríamos nosotros representar de esta manera. Perdón. Ya sí está bien. Ok, vamos a verlo. Vamos a representarlo así, el movimiento semiparabólico. Hagamos cuenta que este es el borde de una mesa o el borde de algo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí una partícula. Sí, aquí tenemos por aquí. Sí, ¿por qué no? Una partícula más o menos de esta naturaleza que está moviéndose por aquí. Está moviéndose con una cierta velocidad y va a haber un momento en que abandona esta altura. Esta altura puede ser un edificio, un puente, no sé, y dependiendo la velocidad con la que abandone, va a describir este tipo de trayectoria, ¿no es cierto? Puede ser más larga, más pequeña, ¿sí? Pero siempre va a tener una cierta trayectoria así, más o menos. Déjenme ubicarlo bonito, como les he dicho yo siempre, esto no es tan fácil graficar con este mouse. Pero la idea es que se entienda. Listo, más o menos ponemos que la trayectoria es así, hasta que llega acá e impacta contra el suelo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es que hay un vector velocidad en esta dirección. ¿Sí? Viene la pelotita y solo tiene velocidad que en el eje X. La partícula va descendiendo, está por aquí, luego por aquí, ¿sí? Está por aquí, empieza a descender, solo tiene velocidad en X. Y a medida que va cayendo, la velocidad en X se va a mantener. La velocidad en X siempre es la misma, pero empieza a ganar una nueva velocidad que se llama la velocidad en Y. ¿Sí? Va ganando una velocidad. Aquí nuevamente mantenemos la velocidad en X, que es la misma. Voy a dejarla por ahí. Y va ganando una velocidad en Y, que esta va a ser un poco más grande cada vez, ¿sí? Va a ser más grande, ¿no?
Entonces tenemos la velocidad en X, aquí tenemos el vector velocidad en X, que siempre va a ser el mismo. Aquí ya ganó una velocidad en Y porque está cayendo. Aquí ya llega con otra velocidad en Y. Y finalmente, bueno, la velocidad en X en el piso es la misma. ¿Sí? Esa no varía. Y la velocidad en Y, en cambio, es así. La de impacto va a depender mucho de la altura a la que se encuentre. Esa sería nuestra velocidad en Y. Bueno, y en sí, ¿dónde está el vector? Bueno, el vector está aquí. Este es el vector que nos interesa a nosotros. Este. Que está compuesto por una velocidad en X, el vector velocidad final para cualquier tiempo. O el de impacto. Aquí donde estaría nuestro vector velocidad estaría aquí, ¿sí? Y siempre va a ir tangente a la trayectoria, ¿no? Aquí estaría nuestra velocidad, o sea, al ojo nomás le estoy poniendo, ¿ya? Sí, y miren, si ustedes miran al vector este, cómo va cambiando, vean, cómo va cambiando de forma, ¿sí? Este está horizontal, aquí está más inclinadito, aquí está más inclinado, aquí ya está vertical, ¿sí? Perdón, aquí, este vector velocidad. ¿Por qué lo pongo así? Porque es la proyección de los dos vectores en los ejes coordenados. Este es nuestro vector para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Este es el primer vector. Este es el segundo vector. Y recuerden que los vectores forman proyecciones ortogonales. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos? Si nosotros estamos a una cierta altura aquí, este es el movimiento semiparabólico, se llama este, que es una aplicación del movimiento parabólico. Estamos a una cierta altura. ¿Sí? Y queremos de pronto calcular también la posición de la partícula. Cambiémosle de color. ¿Sí? La posición de la partícula aquí. Pues miren, aquí tenemos la posición, el vector posición de esta partícula. Y hasta aquí va a recorrer, ¿qué? Una distancia X. Entonces proyectamos esto hacia abajo. ¿Sí? Una distancia X. Y va a descender una altura Y. Listo, entonces miren, ¿qué vamos nosotros a analizar de esto? Vamos a ver cómo determinamos la velocidad en X por ya lo demostrado anteriormente. Podemos decir que esta velocidad en X siempre va a ser igual a cualquier velocidad. A la velocidad, la velocidad inicial en X es siempre la misma en el todo transcurso del movimiento. La velocidad en X permanece constante. ¿Ya? Pero la velocidad en Y esa varía. Y esa tiene caída libre, entonces velocidad en Y, ¿a qué va a ser igual? A simplemente 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No, estamos mal, estoy haciendo la de la altura. Velocidad en Y va a ser igual a gravedad por tiempo. ¿Sí? La velocidad en Y para cualquier tiempo. Si nosotros queremos calcular, porque es como caída libre esto. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Claro, verán. Vamos a hacerlo mejor más paso a paso porque se me va. Vectorialmente hay que hacerlo a esto. Vamos a hacerlo así. Recuerden que la velocidad final va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esto es una forma de la velocidad, del vector velocidad. Ahora, como tenemos que la velocidad final, queremos en este punto de aquí la velocidad para cualquier tiempo, la velocidad final va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en X y la velocidad inicial y la velocidad en Y, porque este es un vector que tiene dos componentes aquí, velocidad en X
y tiene velocidad en y. ¿Sí? Entonces va a ser a la velocidad inicial. Pero recuerda que nuestra velocidad inicial solo hay en la componente X, no tiene en la componente Y, la velocidad inicial. Entonces va a ser igual a velocidad inicial en X, menos el valor de la gravedad por el tiempo. De esa manera nosotros podríamos calcular. Ahora, hay que entender algo importante aquí, que si nosotros dejamos así vectorialmente se confunden ustedes mucho. Vamos a dejarlo escalar. Escalar quiere decir que solo es el módulo, entonces esta velocidad va a ser igual a ¿qué? A la velocidad, si nosotros como estamos en el eje Y, sería velocidad en Y menos gravedad por tiempo. Pero como esta velocidad inicial en Y no existe, porque no hay, miren, es caída libre, entonces siempre esta velocidad para cualquier tiempo, y al final para cualquier tiempo va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Esta es la ecuación que más vamos a utilizar nosotros. La de acá arriba casi no, porque se van a confundir con los vectores. Si quieren, déjenla ahí. No, dejémosla. Sí, dejémosla, no pasa nada. Esta ecuación es la que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, velocidad final en Y. Estamos en el eje Y. Verán que en el eje X es constante. Entonces, es la misma velocidad. Entonces, velocidad final en el eje Y. ¿A qué es igual? A la velocidad inicial en Y menos gravedad por el tiempo. Esta velocidad en Y no existe la inicial. Aquí la velocidad inicial en Y, es 0. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación 1 para el semiparabólico. ¿Y qué más podemos decir? Que la velocidad en X es igual a la velocidad en X, siempre es constante. Y cualquier Y, queremos calcular cualquier Y. Y va a ser igual a ¿qué? Recuerden que es velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, escalarmente. Como no existe esta velocidad porque es 0, entonces Y va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con esta ecuación nosotros podríamos determinar cualquier altura. ¿Y cómo le calculamos cualquier X? Porque también tenemos que ver el X, cualquier Y cualquier posición. Entonces ya tenemos la ecuación 2 para el Y. Tenemos la ecuación 1 para la velocidad, para cualquier tiempo. Y el X. El X, recuerden que en el eje X es velocidad inicial en X por el tiempo. De esta manera nosotros... hay movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, ¿no? Entonces, velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Qué más? Y la posición. La posición es un vector. Que lo vamos Y a que dijo que la fórmula 2 es para la altura, ¿verdad? Sí, para una altura, ajá. Más R, Y en J. Entonces, esta vector posición va a ser igual a ¿qué? A Rx. Pero Rx no es otra cosa. Rx, estamos aquí. ¿Sí? Rx no es otra cosa que X mismo. Y esta altura es Ry. Y Ry entonces es igual a la Y. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿qué? Simplemente al valor que me dé X, le acompaño del Y, más Y y lo acompaño del J. De esta manera calculo la posición para cualquier tiempo en caída libre. Pero primero me tocaría calcular el X, primero calcular el Y calcular la velocidad. Eso es lo que yo tengo que calcular en estas circunstancias. Y la velocidad final de una vela de impacto, la que está acá. La velocidad final de impacto como vector va a ser igual a la velocidad en X más la velocidad en Y, J. En X, Y, J. Ya vamos a hacer ejercicios y van a entender mejor ustedes esto.
Listo, ecuación 4 y ecuación 5 podemos ponerle. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí del análisis del movimiento semiparabólico? Jóvenes. No, ninguna por ahora. Bien, vamos a hacer entonces vamos a hacer un ejercicio. Esto sí nos toca hacerlo por acá. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a inventarnos y dice así el ejercicio. Una pelota, pongamos. Una pelota de béisbol, no sé cómo se escribe bonito, béisbol, ya me de corregir. Béisbol, creo que es así mismo ya. Una pelota de béisbol está rodando por el borde de una mesa, cuya altura es de 1.6 metros, ¿ya? ¿Cómo? Y abandona la misma con una rapidez, con una velocidad de 10, aquí hay que meter un vector, la ecuación, allá. ¿Dónde están estos operadores? Creo que este y no, este no es. Esto es lo malo de editar. Ustedes editar, dibujar, insertar, ecuación. Ya. De 10i, ¿sí? Con una velocidad de 10i metros por segundo. Aunque es mucho 10i. Vámonos 5 nomás. Ah, caramba, se me borró. 10i. Y vamos a ponerle de 5, ¿ya? De 5i metros por segundo, ¿no? Metro por cada segundo. ¿Cómo determinar? Los puntos aparte, vamos con el literal A. Y vamos a pedir la distancia. Con la, no, vamos por partes. Primero calculemos la velocidad a los 2 segundos. Aunque es mucho la velocidad a los 2 segundos. Al 1 segundo. La velocidad al primer segundo. O vamos con B. La posición. Al segundo, al 1 segundo, ¿no? Vamos con el C. La velocidad al 1 segundo. La posición al 1 segundo. La distancia a la que cae desde el borde de la mesa. Y vamos a ver la velocidad de impacto. Contra el piso. ¿Ya? Borde de la posición, la distancia. Borde, listo. Ya, yo creo que ahí está mucho mejor, ¿no? Entonces dice, una pelota de béisbol está rodando por el borde de una mesa. Ya, ajá. Cuya altura es de 1,6 metros. Está rodando sobre una mesa, nomás está rodando sobre una mesa. El borde no, todavía no. Está rodando
sobre la superficie de una mesa, cuya altura, en la comita, cuya altura es de 1.60 metros, de 1,6 metros. Si abandona la misma, es decir, abandona la mesa con una velocidad de 5 metros por segundo, determinar la velocidad al primer segundo, la posición al primer segundo, la distancia a la que cae desde el borde de la mesa, ¿sí? A qué distancia del borde de la mesa cae. Ya vamos a dibujar eso para indicar cómo se interpreta esto. Y la velocidad de impacto contra el piso. Sí, aquí vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Entonces, miren, esto no es nada difícil. Primero hay que hacer un gráfico. Antes que nada, los datos, ¿no? Como datos tenemos la velocidad inicial en el eje X. Es de 5i. Tenemos el valor de la aceleración de la gravedad, que es de menos 9,8. J metros por segundo al cuadrado. Y tenemos una altura h de 1.6 metros. Sí. Y como incógnitas, tenemos el literal A, que calcula la velocidad para el segundo 1. Tenemos que calcular la posición para el primer segundo. Tenemos que calcular la distancia a la que cae desde el borde ABC, la distancia X a la que cae. Y D, la velocidad final con la que impacta, ¿no? Bien, estas serían nuestras incógnitas. Entonces vamos a hacer una rayita para dividir el pizarrón. Y empezamos a hacer el ejercicio. En esta parte de física siempre es muy importante tener en cuenta el esquema y el gráfico, ¿no? El gráfico, chuta, es como un plano que a usted le permite darse cuenta de lo que está haciendo. Si usted no hace un gráfico, pues difícilmente va a poder hacer una buena interpretación del problema. Sí, entonces tenemos aquí una mesita. Vamos a hacerlo así. Nos interesa en sí un esquema más que un gráfico. Entonces tenemos una pelotita que se está moviendo por el borde de por la mesita, ¿no? Y justo aquí nuestra pelotita abandona, ¿no? Aquí en este filito ya pues abandona. Y vemos que la velocidad con la que lleva es de 5i, es decir, en el eje X. Listo. Entonces la velocidad tiene en el eje X. ¿De cuánto es esta velocidad? De 5i metros por segundo. Intuitivamente, ¿qué nos dice esto? De que, bueno, pues la pelota va a tener que caer en algún momento por acá. ¿Sí? Podemos nosotros sacar así la trayectoria. No me sale tan bien. Es cuando extraño dar clases. Quisiera tener un compás para trazar de la sola ahí. ¿Habrá alguna forma de trazar aquí ajustar cuadrícula, una especie de línea curva? Ajustar cuadrícula no hay nada. Dibujar con el dedo, vamos a dibujar con el dedo entonces. Dibujar con el dedo. Dibujar. Eso, ahí sí. Dibujé con el dedo, listo. Salió mucho más rápido. Todo en esta vida se aprende, ¿no? Y ya no dibujar con el dedo, con la mano ahora sí.
Entonces, miren, suponiendo que tiene esa trayectoria, que es lo más lógico que puede tener. Entonces, vamos a poner nuestra pelotita ya como un punto. A veces se les ilustra al estudiante para que entienda lo que está pasando, pero en sí son puntos, ¿no? Son puntos. ¿Listo? Caramba. Listo. Bueno, ¿qué es lo que está interviniendo nomás aquí? Sabemos que la altura esta, la altura de esta mesita es de 1.60, ¿no? Una mesa, son ejercicios ideales. Pudimos haberlo hecho más real, pero yo quiero que noten ciertas cosas, ¿no? La altura es de 1.6 metros. No le pudimos haber puesto mesa, sino simplemente un plano inclinado, lo que sea. Bien, entonces queremos calcular al primer segundo. Vamos a suponer que nuestra partícula al primer segundo está por aquí. Desde aquí se mide, ¿no? Desde aquí, desde el borde hasta acá. Vamos a suponer que está por aquí. Aquí está la posición de mi partícula al primer segundo de lo que abandona. Entonces ahí yo voy a dibujar dos vectores. Un vector velocidad en X, que va a estar de esta manera. ¿Ya? Y voy a dibujar un vector velocidad en Y, que puede estar de esa manera. Listo. Vamos a dejarlo así. Entonces mi vector buscado es este, que me dice la velocidad justo en ese instante, ¿ya? Vamos a dejar aquí. Esta es la velocidad para el primer segundo. Estoy suponiendo que así es lo que está más o menos esto, ¿no? Miren que todavía no calculamos nada, ahí después nos toca calcular aceleración tangencial, aceleración centrípeta, fuerzas tangenciales. Solo estamos calculando ciertas cositas todavía. Bien, entonces esta velocidad es X. Esta velocidad es Y. Son componentes del vector velocidad. Y este es el vector posición, el blanquito, ¿no es cierto? Es el vector posición para el primer segundo, lo cual nos dice que ha descendido una cierta altura Y. Se me fue muy arriba. Esto más abajo, casi al filo, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos volver a presencial sería chévere. Listo, esta es una altura, esta es la posición Rx. Y ha descendido una cierta altura desde aquí, ha descendido una cierta altura que le vamos a llamar Ry. Entonces, Rx más Ry me dan la posición R1. Bien, ahora, algo más que me dice, quiere saber el problema es qué distancia de aquí del borde de la mesa. Este es el borde de la mesa, ¿sí? Vamos a hacer una doble línea. Que quede alajita la mesa. Aquí. Ya. Sí, este es el borde de mi mesa aquí. Podemos pintarlo, ese pedacito, pero va a salir muy... Se pueden hacer tantas cosas, pero como digo, en pizarrón. Ya. Tenemos esa mesa. De aquí del borde de la mesa, entonces baja verticalmente hasta aquí, ¿no? Desde aquí hasta acá el proyectil avanza a una distancia X. Eso es lo que yo quiero saber. ¿A qué distancia cayó? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una interpretación como un plano. Estamos viendo que viene una pelota moviéndose, abandona con una velocidad de 5i, va a describir esta trayectoria. Al primer segundo puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. No sé, yo supongo que está aquí. Para ello aquí va a tener un vector velocidad para el primer segundo, una velocidad en X, una velocidad en Y.
tiene un vector posición que está Rx y que está Ry. Y quiero saber dónde cae y con qué velocidad impacta. Entonces también es importante dibujar la velocidad de impacto. Así mismo vamos a dibujar. ¿Y que hay algún efecto de rebote? Sí, hay efecto. Eso se llama choques, pero no se estudia en esta parte. Se estudia más adelante. Cuando te diga que una pelota de béisbol de 0,5 kilogramos cae de una cierta altura y te pregunto a qué altura caerá en el segundo rebote. Ahí tienes que calcular eso. Cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento. Más adelantito. Tenme paciencia. Ya, y entonces aquí tenemos nuestro vector velocidad. Con el que choca, que le vamos a llamar el vector velocidad final. Como ustedes ya se dan cuenta, quien permanece constante es la velocidad en X. Y esta velocidad en Y varía. Por eso hasta le grafico más grande el vector, ¿no es cierto? Ya, esta es la velocidad con la que impacta aquí en el suelo. Algo así. Puedo escribir bonito, ¿ya? Hasta ahí, lo único que hemos hecho es hacer el esquema de lo que quiero interpretar, de lo que quiero saber. Ahora, ustedes hacen un problema de física y yo veo cuando me van a resolver, ni siquiera el gráfico, digo, ¿cómo es que le hacen solo en la mente estos genios? Quisiera que me enseñen. ¿Cómo ustedes pueden resolver un problema sin hacer un esquema, sin hacer un gráfico? El gráfico me dice todo lo que yo tengo que calcular la posición, la distancia, la altura, la velocidad de impacto. O sea, el gráfico habla por sí solo. Si a mí me dan eso, digo, bacano, ya entiendo. Pero ustedes hacen unas barbaridades, unos ejercicios más chuecos, solo ustedes entienden. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí la solución analítica. Primero, vamos por los literales. Vamos observando qué es lo que se nos pide. La velocidad para el primer minuto. Bueno, entonces el literal A me dice que la velocidad para el primer minuto va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en X, Y más la velocidad en Y, J. Como yo ya sé que la velocidad en X es la misma en todo el trayecto, en toda la trayectoria, es decir, ¿de cuánto va a ser esto? De 5i metro por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda calcular? Velocidad en Y. Y habíamos dicho que la velocidad en Y simplemente era igual a menos gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad en Y es igual a menos 9.8 por el tiempo. Ah, caramba. Ah, no, sí nos dio un segundo. El tiempo es un segundo. Entonces, la velocidad en Y es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero como quiero velocidad en Y en componente, ¿sí? Es igual a menos 9.8 J metro por segundo al cuadrado. Y ya he calculado el valor de la velocidad para el primer segundo, pero en el eje Y. Por lo tanto, como me pide calcular la velocidad para el primer segundo, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en X. ¿Cuánto vale la velocidad? 5i. Menos la velocidad en Y, que vale menos 9,8 J. Todo esto en metros por segundo al cuadrado. Díganme, ¿alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, hablen o callen para siempre. Y si pudiese subir un poquito, por favor. Claro. ¿Ya? ¿Está copiado? La respuesta siempre tenemos que expresarla así, ingeniero, o solo podemos dejar de Y igual a 9.8. No te entendí. O sea, la respuesta siempre la expresamos como vector. Claro, si te dijera la rapidez que llega, tú deberías dejar estito nomás. Solo 9.8. La rapidez es el módulo de este vector. Entonces,
La rapidez para el primer segundo es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Oye, son vectores, hemos trabajado con esto todo el tiempo. ¿Y cómo es el módulo de un vector? De esta manera. Entonces, la rapidez 1 es igual a la raíz cuadrada de 25 más, hazme 9.81 al cuadrado, 9.8 al cuadrado. No tengo la calculadora, déjame ver si tengo por aquí. Eso sí es que nos pidió la rapidez, ¿verdad, Inge? Sí, eso sí te pidiera la rapidez, por eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer aquí 9.8 al cuadrado te da 96.04. Aquí más 96.04. Ok, entonces la rapidez al primer segundo va a ser igual más 25, raíz cuadrada de 121. 11. Eso. 11 cerrado casi sale. 11.001 sale ya para metro por segundo. Ojo, pero esto que te acabo de pedir aquí es la rapidez.